Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. Las Escrituras le permiten al creyente no someterse ante una ley contraria a la palabra de Dios. La Biblia nos exhorta a someternos a nuestros gobernantes, a someternos a las leyes de nuestro país, a las leyes internacionales, siempre y cuando éstas no violen la ley o la palabra de Dios. Porque existen leyes que son de carácter injusto. Hay ciertas leyes que realmente están en contra de Dios mismo. Y esto lo vemos en el inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 27. Y vamos a ver aquí cuál fue la reacción y la actitud de los apóstoles y de la iglesia misma en cuanto a ciertas leyes que el Sanedrín estamos hablando de lo que en aquel entonces vendría a ser la Corte Suprema de Justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo lo que era los que tenían que tomar decisiones en cuanto a la ciudad o a la nación. Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En muchas leyes que son de carácter justo, correctos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se había sometido, pero aquí habían ellos dictado una ley, una norma que no se predicase en el nombre de Jesús. Claro, ¿a quién le vamos a obedecer? Si Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Pero ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, la sumisión o la sujeción nunca debe de ser a ciegas. En el caso, por ejemplo, de una esposa hacia un esposo. Si el esposo quiere darle una orden a su esposa de hacer algo fuera de la ética, la esposa tiene la responsabilidad de decir: no lo voy a hacer. ¿Cuántas esposas no están en las cárceles por haber aceptado la sugerencia o la presión de un esposo a que firmara un cheque sin fondos o que cometiera otro ilícito? Ahora vemos hijos, vemos esposas, vemos alumnos que se han sometido a la presión de un maestro o de una institución, o en el caso de unas leyes que se han dictado en algunos países. En algunos países es prohibido, por ejemplo, predicar el evangelio. Entonces, la pregunta es: ¿nos vamos a dejar nosotros intimidar por esas leyes y vamos a violar el principio de predicar el evangelio a toda criatura? Por eso hay muchos cristianos que están siendo perseguidos, otros los han matado, otros están en las cárceles por predicar el evangelio. Así que toda ley que va de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. Por ejemplo, si un día se llega a promulgar una ley en la cual se está aceptando el matrimonio homosexual como algo normal, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a aceptar esa situación? En el caso, por ejemplo, una ley sobre el aborto, ¿vamos nosotros a aceptar en el caso de aquellos profesionales o la persona que quiera practicar el aborto, aunque la ley lo ha legalizado, no está de acuerdo a la ley de Dios? Entonces, la pregunta es: ¿a quién vamos a obedecer? Solamente por calmar la conciencia vamos a decir: por la ley de mi país así dice. Pero usted sabe que hay una ley interna también, que es la conciencia, es la voz de Dios en la vida de cada uno de nosotros, lo cual nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. La pregunta es: si en algún país, por ejemplo, se llegara a legalizar que hay que matar a todos,
aquellas personas que no están de acuerdo a sus ideologías políticas o raciales o de cualquier otra naturaleza, nos vamos a someter a esa ley solo porque ha habido un dictamen del poder legislativo para tal cosa. Por supuesto que no. Por eso que es importante que nosotros aprendamos a conocer la palabra de Dios, y también nuestra conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Si hay una ley que viola la ley de la conciencia, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y viola la ley de Dios, esa ley no tiene que ser obedecida. Eso queda en su responsabilidad y en su conciencia el poderlo hacer. Lo que dice la Biblia en este caso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514-4747.